Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Bueno, a esta hora, amigos, cambiamos de tema. Y ustedes recuerdan que en el día de ayer estuvimos conversando con uno de los portavoces de los comerciantes de San Juan, del viejo San Juan, sobre el borrador y el Código de Orden Público que está trabajando el gobierno de la capital. De hecho, pedimos una reacción al gobierno municipal y al alcalde, pero no hubo nadie disponible, según nos ha dicho nuestra producción. Pero en cualquier caso, hay reacciones porque este borrador, según los comerciantes, establece varias cosas. Primero, que para establecer un negocio en San Juan, usted tiene que tener un contrato de recogido de basura, lo que hace concluir que el gobierno municipal no se va a hacer cargo del recogido de basura de los negocios de nuevo establecimiento en la capital. Y segundo, se establecen limitaciones a las manifestaciones en las calles de San Juan. Nos acompaña a esta hora la licenciada Eva Prados. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, Julio, y saludos a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, estoy seguro que usted ha revisado este borrador del Código de Orden Público de San Juan y tiene objeciones también, ¿no? Sí, definitivamente. Un grupo de abogados hemos estado mirando el borrador de código que fue circulado hace unos meses y el mismo definitivamente es de naturaleza sumamente punitiva, autoritaria y podríamos decir también clasista, en la medida que no solamente afecta, como ya los comerciantes han advertido, el comercio, sino que criminaliza la pobreza y va en contra y va a penalizar fuertemente las actividades de libertad de expresión y el derecho a la protesta. Y esto es algo que no solamente es peligroso, sino que tiene muchísimos artículos que son completamente innecesarios para lo que debería ser un código de orden público, que sin lugar a dudas es necesario tener códigos para muchísimos asuntos que ocurren en nuestros municipios, pero que está lejos de atender esas situaciones. Definitivamente, por ejemplo, tiene unos problemas desde lo que se llamaría en temas de libertad de expresión, censura previa y discrimen por el contenido, en la medida que no solamente prohíbe el poder poner distintas cartelones o anuncios, que ya sabemos, por ejemplo, en el pasado lo que le pasó al Movimiento Amplio de Mujeres bajo el gobierno de Santini, que por un mural, que era un mural en una pared. Lo recuerdo, claro. Por allí por el colegio, Dios mío, exacto. Uh-huh. Era un mural que era una expresión en contra de la violencia machista, que era en una pared en una vía pública, que lo que hizo fue, al contrario, adornar ese espacio. Las compañeras que lo hicieron de forma gratuita, sin ningún costo, le pusieron multas de hasta $1,000 por cada una. Uno de los argumentos del municipio era que supuestamente no se había pedido permiso, pero se pudo demostrar en el proceso judicial que no existía tal proceso de permisología, que es lo mismo que estamos viendo en este código. Se habla muchas veces de que se tiene que pedir permiso al municipio, pero ¿de qué permiso? ¿Qué proceso de permiso? Nunca existe un proceso de permiso para este tipo de cosas, y es lo que ha sido también sumamente cuestionado en los procesos, en los tribunales, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, porque tratan... O sea, lo que usted está planteando, licenciada, es que ahora, si se aprueba este código, le pregunto, ¿verdad?, para poder manifestarse o protestar o poner mural en una vía pública en San Juan, habría que primero pedirle permiso al municipio. Me imagino que al alcalde, Julio, porque no te explican a dónde, no te explican el cómo. Así que pero habría que pedir un permiso. Habría que pedir un permiso, que son procesos que nunca existen con claridad en ninguno de estos códigos anteriores que han existido. Además, pone unas condiciones sumamente onerosas para manifestaciones en general. Si tú quieres hacer una manifestación y de alguna forma puede obstaculizar el tráfico o puede de alguna manera ocupar una vía pública, eso también podría ser objeto de multa si tú no le pediste permiso al municipio, lo cual si es una manifestación en protesta al alcalde. ¿Qué le vas a decir? Alcalde, ¿me das permiso para protestarte por esto mismo, por el Código de Orden Público que vas a aprobar? Así que eso, sin que solamente esté en la vía pública, y tienes que además pagar una fianza por si hay de alguna manera se produce basura, para ellos poder cubrir los gastos de la basura que pueda generar esa actividad, que es lo que también los comerciantes han advertido, que básicamente en vez del municipio, que tanto se ha hablado,
que San Juan tiene que brillar, en vez de que entonces el municipio esté más preocupado de programas de reciclaje, de programas del uso de la basura, de todo lo que tiene que hacer con limpieza, lo que está haciendo es transferirle a la ciudadanía la responsabilidad con unas multas altísimas, porque todas son multas de $200, $300, $500. Licenciada Prado, y estas objeciones, bueno, ha habido un proceso de vistas, me parece que no, ¿verdad? Pero no quiero deducir, pero le pregunto si ha habido un proceso de vistas para que los ciudadanos de la capital puedan presentar sus objeciones sobre esto. Se supone, según lo que anunció el alcalde en aquel momento que se publicó, esto era un borrador, que luego de que se le dio un periodo de comentarios a la ciudadanía debe pasar por vistas públicas en la asamblea, ¿verdad?, municipal. Así que ese proceso todavía de discusión a nivel de la asamblea municipal entiendo que no ha comenzado, y ahí se supone que también la ciudadanía pueda tener oportunidad, pero eso todavía no se ha citado. Victoria Ciudadana se opone y va a plantear su posición ante el municipio en este proceso de vistas públicas. Definitivamente, y va a ser voz de la ciudadanía y de las comunidades que vean el impacto que esto tiene en sus vidas, porque nuevamente no solamente también afecta a la libertad de expresión, Julio, también afecta a comunidades pobres y a personas sin hogar, que es otro asunto bien importante. Si tú no tienes dinero para mantener tu casa según el municipio diga que debe ser limpia, pues también te pueden multar, como si uno tuviera dinero para estar reparando su casa todo el tiempo. También van a multar a las personas porque den dinero en la calle. Pero se establece qué es eso de un hogar limpio, ¿verdad? Porque la pobreza y la limpieza no van de la mano, ¿verdad? No. Uno, como decía mi abuela, uno puede ser pobre pero limpio, ¿no? Eso no tiene que ver con pasarle un vapo a la casa, pero se establece qué es lo que es tener una casa limpia. No, va a ser, por eso te decía, va a ser de parte de la perspectiva del municipio. Y ciertamente tú puedes tener una casa limpia, pero también puede ser que la casa, por el impacto del huracán, por ejemplo, o por el impacto tenga unos problemas de estructura que para otros puede verse feo, pero es que tú no tienes manera de invertir en ponerle un techo al balcón o ponerle... O sea, hay muchos elementos que tú no tienes idea porque es totalmente discrecional del municipio decir si tú tienes también la propiedad, por pedir dinero condiciones. En la calle estaría multando. Sí, definitivamente. O sea, hay una serie de multas que son, entonces cuando tú te preguntas dónde están los tantos otros asuntos que a la ciudadanía les puede estar preocupando, no están recogidos en este asunto porque definitivamente el manejo de la basura o el manejo de la criminalidad son asuntos que la ciudadanía está preocupado, pero no están recogidos en este código. Lo que están recogidos más es la criminalización de la protesta, que siempre se preocupa a estos alcaldes que en el pasado que han estado criminalizando y prohibiendo las manifestaciones, y también lo que es pues la realidad de que tenemos muchísimas personas que no tienen capacidad económica y tienen que optar por pedir dinero en la calle o tienen que optar por pernoctar, que definitivamente esperamos que el municipio tenga programas suficientes para atender esta problemática, pero que realmente es una realidad que no se va a resolver, Julio, metiendo ni poniéndole multas a la gente ni metiéndolos presos. Tienes que atender problemas de raíz de la pobreza. Y este código realmente lo que va a terminar haciendo es afectando más a la ciudadanía que protegiendo. Cómo no. Licenciada Prados, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos. Muy buenas. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. A esta hora, precisamente sobre este tema, conversamos con el representante Jesús Manuel Ortiz. Buenos días, Jesús. Gracias, Julio, la audiencia de Radio Isla. Gracias por acompañarnos. Bueno, representante, ¿qué le parece a usted este asunto? Sé que ha estado siguiendo, como desde siempre, los temas vinculados a la seguridad, a la policía, etcétera. Este caso de esta joven que ha provocado que sus familiares digan, mira, demasiadas versiones, yo no creo la versión oficial. Yo creo que la ambivalencia de la información oficial que ha surgido provoca en primera instancia esa reacción. Creo que la poca información o la poca comunicación o la comunicación inefectiva con la familia abona a esa realidad y le corresponde al Departamento de Corrección, de su secretaria, aclarar de manera convincente lo que sucedió y poder tener, ¿verdad?, unas conversaciones con esa familia que puedan ser convincentes. Yo creo que hasta el momento las versiones que se han dado, las contradicciones abonan a la desconfianza que tú comentabas en la introducción.
Esta muerte de esta joven es otra de las muertes violentas que se han estado presentando en las cárceles, y hay una comisión senatorial del senador Henry Newman que estuvo investigando este asunto, y después de las pistas que se llevaron a cabo, pues, se concluyó que ha habido un aumento en muertes violentas en las cárceles, entiéndase muertes violentas, muertes o por asesinatos o por suicidios o por sobredosis. ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles? Porque claro, los familiares lo que dicen es, se supone que en las cárceles, sí, las personas van a cumplir una pena, pero tiene que haber una garantía del Estado de que estas personas no van a salir muertas de la cárcel. Claro, y yo creo que es una pretensión razonable si el Estado ya tiene la responsabilidad de tener la custodia de esa persona, pues de que haga el trabajo, ¿verdad?, de que deba hacer, la persona cumpla con su responsabilidad ante el delito que cometió, pero que el Estado cumpla su responsabilidad, Julio. Y yo creo que aquí hay una mezcla de elementos, y uno de los ángulos que yo creo que a veces no se discuten cuando estas cosas suceden es la falta de personal y de recursos Exacto. para trabajar que hay dentro de la agencia. O sea, nosotros tenemos una agencia aquí, el Departamento de Corrección, que está casi 1,000 oficiales de corrección por debajo de lo que debería tener para que funcione de manera óptima, que tiene personal de salud, un déficit de personal de salud, y que las condiciones de trabajo, tanto de esos oficiales como de las enfermeras, los enfermeros, los técnicos sociopenales, etcétera, son detrimentales. Esos salarios están mal pagos, tienen malas condiciones de trabajo. En el caso de los oficiales, el asunto de doblar turno y trabajar más de 15, 16, 17 horas es un asunto cotidiano, semanal, en todas las cárceles en Puerto Rico. De hecho, en este caso, la información preliminar que nosotros hemos recibido es que ese día allí, la oficial que le dio paso al baño a esta confinada y que luego tuvo que irse a patrullar o a supervisar 3 módulos adicionales que tenía asignado un oficial que estaba doblando turno, y que en ese módulo no había un oficial asignada vigilancia. No solamente ese día, durante meses en ese módulo se ha operado sin que se asignen oficiales porque no hay oficiales o los asignan a otros puestos, y ese ángulo, sin duda alguna, me parece a mí, el país tiene que conocerlo, porque en la medida en que esa confinada salió del baño, llegó hasta su celda, caminó ese trayecto sin ningún tipo de supervisión, por supuesto crea una oportunidad para que un incidente como este suceda. Claro, entonces en ese módulo, reiterando, en el módulo donde estaba esta joven, no había oficial correccional. Las conversaciones extraoficiales que he tenido, que obviamente ya hice una solicitud oficial, pero la información que me llega a mí es que no había un oficial en ese módulo asignado, que la oficial que atendió a esta joven cuando ella solicitó bañarse es una oficial que estaba doblando turno, que tenía 3 módulos adicionales encomendados, y que la asistió en ese momento, y una vez la confinada dentro del baño, ella se mueve a los módulos que sí tenía asignados, y que nadie se percató de lo que sucedió hasta que sucede este lamentable incidente, y una oficial que estaba fuera del módulo se da cuenta de lo que está sucediendo para entonces llegar todos a tratar de asistirla. Así que no había. Esa es la información que tengo yo, y me parece que se va a corroborar si una vez nos presenten los documentos que se le solicitaron al Departamento de Corrección. Y de hecho aprovecho para comentar, para beneficio del público, el que puede decir, mira, pero ¿por qué no llaman a la secretaria de Corrección? Bueno, hemos estado tratando de comunicarnos con Ivonne Guadalupe, la portavoz de prensa de la secretaria de Corrección, y a esta hora no he recibido yo ninguna contestación sobre mis múltiples mensajes desde ayer. Me escribe mi productor que justo ahora le ha contestado que la secretaria no va a estar disponible esta semana. Pero para que la gente, verdad, sepa efectivamente por qué no escucha algunas voces, es porque no se producen las contestaciones. Ese es un error. Me parece a mí que la secretaria, a pesar de que hay una investigación en curso, tiene una responsabilidad aquí, Julio. O sea, y quiero decirlo, ¿verdad?, de la manera, la motivación para solicitar la información que yo ya le pedí a la secretaria, que no otra cosa que los documentos que certifican cómo estaba distribuido el personal en los pasados 6 meses en esa cárcel, no es con la intención de responsabilizarla a ella en particular de ese incidente, porque esa no es la idea, pero sí es que el país conozca qué pasó allí en términos de cuánto personal el departamento tenía para hacer el trabajo que le corresponde hacer, y esa es una responsabilidad de la secretaria. Así que, claro, y usted trae un punto importante, porque si efectivamente, como es el caso, hay un déficit de oficiales correccionales, por lo menos 1,000 menos de lo que se necesitan, hay un déficit de personal de salud correccional, es un déficit
que no sale del bolsillo de la secretaria. O sea esta secretaria o la anterior o el que venga, si no se le asigna el presupuesto adecuado, siempre va a haber un déficit de oficiales correccionales. Claro. ¿Verdad? Y aquí vemos el efecto de los recortes, porque uno habla así de recortes como en general, como si eso no tuviera ningún efecto, pero al final estamos viendo, representantes, cómo todos los renglones del gobierno tienen déficit operacional. Lo mismo pasa en el Departamento de Salud, lo mismo pasa en la policía, lo mismo pasa, o sea, el Departamento de la Familia tiene 400 trabajadores sociales menos, se nos mueren los niños. Así es. Y culpamos a los poquitos trabajadores sociales. O sea, es que no hay personal. Es otro ejemplo, y yo creo que tú y yo hablamos aquí cuando se dio la discusión aquella del plan de ajuste, de cómo en un país que está en quiebra, garantizar unos servicios básicos es lo esencial. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo puede un gobierno garantizar servicios básicos con 5,000 policías menos, con 300 paramédicos menos, con 300 o 400 trabajadores sociales menos, con 1,000 oficiales de corrección menos? Pues por supuesto que en el caso de corrección, con 250 vigilantes de recursos naturales menos, en el caso de corrección, que tiene una misión de rehabilitar, por supuesto que no pueden lograr la misión de rehabilitar la mayor cantidad de confinados posible. Si tú no tienes oficiales de corrección, no puedes darle los servicios que ellos necesitan para rehabilitarse. Los talleres no los puedes dar si no tienes oficiales. Los servicios de salud o no se los das o llegan tarde porque no tienes oficiales para moverse. El patrullaje en el perímetro, si no tienes, hay cárceles donde hay turnos que no hay patrullaje en el perímetro o que los vehículos no sirven. Pues por supuesto que vas a tener fugas en las cárceles si no tienes oficiales que puedan atender. Hay cárceles, Julio, donde en el master control, ¿no? en el área donde se controlan las entradas y las salidas, a veces hay turnos que no hay oficiales y tú tienes que tener un oficial de corrección con las llaves corriendo un módulo y abriendo el portón también y haciendo, o sea, aquí tenemos un problema de recursos para ofrecer servicios básicos, que es la función principal de cualquier gobierno, y yo creo que este es uno de esos casos. Claro, y obviamente no es responsabilidad del secretario de turno, o sea, si el secretario o secretaria de turno de las agencias que se han mencionado no se le da el personal ni el presupuesto, pues es un problema que va a continuar ocurriendo. Ahora, los secretarios, yo pienso que deberían ser vocales y decir, mira, yo no tengo el personal para esto, para aquello, necesito tal personal. Por supuesto, y esa es la idea, por eso es la información que nosotros hemos solicitado, además de que mi exhortación a la secretaria es que en casos como este hay que tener mucho cuidado con la información que se recibe, ¿verdad? Yo, por lo que he visto públicamente, se ha dado información contradictoria. Yo desconozco si es que la información que han dado a ella no es correcta en algunos de los casos, ¿verdad? Algunos de los elementos, pero eso genera desconfianza. Y yo creo que es lo que está pasando en este caso. Representante, no estamos llegando al punto de tener, esto puede sonar fuerte, pero ahí está el récord, no estamos llegando al punto de tener un gobierno ingobernable, que no puede cumplir sus responsabilidades básicas. O sea, si yo no tengo personal suficiente en ninguna agencia y ocurren cosas por falta de personal, o sea, se mueren niños porque los trabajadores sociales no pueden atender los casos a tiempo, pues nos lamentamos mucho, pero si seguimos sin personal, probablemente morirán más niños. No tenemos oficiales en las cárceles, no tenemos personal suficiente en la policía. O sea, ¿cómo puede ser eficiente un gobierno sin personal? No hay manera. Obviamente, aunque uno siempre puede, ¿verdad?, tratar de hacer más con menos. Yo creo que todos los días se trata de hacer eso, pero sí tiene un impedimento enorme para poder cumplir el rol básico que le corresponde, Julio. Y cuando tiene la discusión económica de asuntos presupuestarios aquí, pues el tema de la deuda, o si puedes pagar cuánto puede pagar el país, si puede pagar X o puede pagar Y, esta es la conversación que yo insistí en aquel momento, había que tener, si con el acuerdo de deuda se garantizaba una operación básica, si los pocos recursos ahí están destinados a poder por lo menos cubrir o salvaguardar unos servicios y un elemento básico, me parece a mí, en una jurisdicción, un país que pasa el problema presupuestario que nosotros tenemos y fiscal, en la medida tú no puedas garantizar servicios esenciales, el efecto inmediato en un lugar como Puerto Rico es emigración. Si tú no puedes garantizar unas condiciones básicas a tus ciudadanos, los ciudadanos van a buscar otras alternativas y en caso de Puerto Rico es muy fácil irse. Y si la gente se sigue yendo, somos menos los que quedamos aquí, somos menos los que tenemos la responsabilidad de trabajar, somos menos los que podemos aportar al gobierno, va a tener menos recursos del gobierno y al final del camino se perjudica a todo el mundo. Los acreedores que pensaban que tenían todo solucionado
y los ciudadanos que permanecemos aquí porque no tenemos un gobierno que pueda suplir los servicios esenciales. Ese es el problema que nos puede llevar, y yo espero que no sea así, a un segundo proceso fiscal, porque no tenemos los recursos para dar los servicios esenciales ni para producir y pagar nuestras obligaciones. Ese es el problema que el país enfrenta y que yo creo que nosotros tenemos que comenzar por entenderlo y por poder tomar medidas para ¿verdad?, evitar llegar a esa situación. Bueno, representante, gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Pues bueno, nos acompaña Esdras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Buenos días, Vélez. Julio, saludos, un placer escucharte. Gracias por acompañarnos. Bueno, Vélez, efectivamente, antes de preguntarle en detalle, ¿cuál es su reacción ante la firma a esta moratoria de la crudita? Bueno, es algo me pone sumamente contento. Estamos esperando hace 4 meses que se firme. Como siempre he dicho, la voluntad como que ha sido a cuentagotas. Pero sí, es un alivio, se ve positivo. Se va a ver, entiendo que se puede ver reflejado en nuestra pilot de el día que recibamos la gasolina. Siempre y cuando el reglamento contemple el combustible que nosotros tenemos en nuestras estaciones. Siempre y cuando el reglamento contemple el combustible que ustedes ya tienen, que ya compraron. Ahora, es correcto, la pregunta que se pagó es el esa. arbitrio. Claro, y eso es importante que la gente lo siga porque ya los detallistas compraron una gasolina que ya tienen en bomba o en sus tanques y sobre esa no se aplicó ningún alivio. La pregunta es si se va a aplicar, si el reglamento del DACO provee para que se aplique de manera retroactiva o se le dé un crédito a quienes ya compraron la gasolina que está en bomba. Bueno, por lo menos nosotros de parte de la asociación levantamos bandera antes que se creara ese reglamento. Si claro, pero ustedes han escrito, tenido acceso al documento final, ¿cómo quedó? No hemos tenido acceso. O sea, que ustedes en esta etapa no saben todavía si, por ejemplo, se les va a aplicar un crédito por la gasolina que ya se compró. No tenemos esa información. Claro. Si ese crédito no se aplicara, el efecto es que hasta que no se gaste la que ustedes ya compraron, no puede haber alivio, ¿cierto? Eso es así, sí. Y la idea es pasar ese crédito lo antes posible al consumidor. Claro. Ahora bien, don Esdras Vélez, amigos, estamos conversando con Esdras Vélez de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Digamos que todo está en orden, que se les va a aplicar un crédito que es de inmediato, por lo tanto el efecto del alivio de la crudita se va a percibir. ¿De cuánto sería lo que las personas estarían ahorrando en bomba contando con los precios actuales de la gasolina? Bueno, en estos momentos quiero que sepa que desde el viernes al día de ayer el mercado ha estado en baja. O sea, están hablando o sea, que eso ha sido positivo. El mercado sigue igual de inestable, pero se han visto reflejadas bajas en el costo de la gasolina. Muy bien, pero esas no están relacionadas al tema de la crudita, son cosas aparte. Eso es aparte, es correcto. Pues en estos momentos sí, son 4 centavos menos. O sea, que estaríamos hablando de, si hoy está a 1.29, pues se va a ver reflejado en la bomba, pues a 1.26, un ejemplo, 1.25. Pero si está a 1.24, pues esos 4 centavos se van a ver reflejados de inmediato. Eso sí, en el diésel es solamente 1 centavo. Pero, don Esdras, antes de continuar, ¿estamos hablando de la reducción que se ha dado por la baja en el mercado o estamos hablando del efecto del arbitrio, de la eliminación temporaria del arbitrio? En este caso lo que estamos hablando es que si la crudita entra en vigor el día de hoy, la suspensión de la crudita, se va a ver reflejado 4 centavos menos de lo que está viendo que esos 4 centavos se suman a, por ejemplo, la reducción natural del mercado, o sea que debería estar par de centavos menos. Si bajó 4 centavos, pues tenemos 8 centavos menos. Sí, todo depende de cómo el mercado cierre. Eso sí, en el diésel es solamente 1 centavo litro. En el
En el diésel es solamente 1 centavo. Es solo 1 centavo. Oiga, esto entonces va a durar por 45 días, por lo tanto, de hecho, vamos a conversar más adelante con el secretario del DACO, ¿verdad? Pero con Edan Rivera, pero si no se hubiese aplicado de inmediato este crédito, tendría que hacerse rápido para que no pasen los 45 días y se nos haga salir agua, ¿no? Sí, eso es el momento que ya tener la firma del gobernador, la aprobación de las cámaras, del Senado, falta la aprobación de la Junta Fiscal. O sea que todavía esto sigue, esto continúa. Claro, ahí es que está el asunto, ¿verdad? Usted, el gobierno ha dicho en varias ocasiones, el gobernador y algunos de sus funcionarios, que no siempre van a estar de acuerdo con la Junta, que hay cosas que van a hacer con o sin el aval de la Junta. Por ejemplo, la venta sin IBU que se había puesto en hold en los pasados días. ¿Usted cree que el gobierno debe darle para adelante a la eliminación del arbitrio de la crudita, aún con la oposición de la Junta? Bueno, la posición de nosotros es que todo lo que sea un alivio para el consumidor es positivo. Y de igual forma, nosotros como detallistas nos beneficiaríamos porque no tuviéramos que... eso significaría $1,600 menos que tenemos que buscarnos para comprar productos. O sea que al final del día, pues todo el mundo se beneficia. $1,600, 1,600 menos. Bueno, vamos a ver, pero... Oye, Julio, no, el gobierno, bueno, la crudita, el impuesto de la crudita total son 53 centavos. O sea que de ese monto total, $5,300 lo recibe el gobierno en impuesto de la crudita. Nosotros, como detallistas, nos ganamos 20 centavos de margen de ganancia que no los tienen congelados. A eso le restamos los gastos bancarios, que son alrededor de 6 centavos, o sea que comenzamos en nuestra ganancia es de 14 a 16 centavos. O sea que estamos hablando de cada viaje de 50, que uno invierte $50,000, nos podemos ganar $1,600. Si es una estación que vende por debajo de 50,000 galones, es imposible que pueda subsistir. Aquí cuando se tomaron decisiones, no se tomaron en consideración estas estaciones. Esa es la posición que tenemos ahora mismo y estamos en la situación. Que sí, sin duda, cerrarían estaciones de gasolina por no poder comprar combustible y cumplir con sus obligaciones. Ahí está. Bueno, don Edras Vélez, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos para usted. Edan Rivera, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos para usted, esperando que esté usted muy bien. Bueno, secretario, hablábamos hace un ratito con el señor Edras Vélez de la Asociación de Detallistas de Gasolina y a lo mejor usted nos ayuda a comprender el alcance de lo firmado por el gobernador y cuándo se va a comenzar a sentir. ¿Esta moratoria debe sentirse de inmediato en bomba o habrá que esperar un poco? Mira, Julio, lo cierto es que la misma resolución conjunta establece la moratoria de la crudita, establece un proceso en el cual, de acuerdo a los delineamientos de la Junta de Control Fiscal, tienen que ocurrir para que ese dinero pase al Fondo General y el Departamento de Hacienda notifique a través de carta circular el mecanismo que entienda apropiado para que nosotros podamos monitorear el efecto de esa moratoria de la crudita de los precios de la gasolina. A partir de ese momento, se supone que tan pronto los mayoristas puedan proveer ese ahorro o ese alivio que es producto de la moratoria, se supone que eso se dé inmediatamente en bomba, solamente en aquellas estaciones de gasolina que se vayan supliendo con el nuevo precio. Y esto debe representar que son alrededor de 2 semanas en lo que todas las estaciones de gasolina, a partir del momento en que se establezca la crudita, para que se vea el efecto al consumidor. O sea, son 2 semanas a partir del momento en el que entra en vigor la crudita. O sea, 2 semanas... El arbitrio de la crudita, la exención del arbitrio. La exención, o sea, estamos hablando de que tan pronto el Departamento de Hacienda establezca el mecanismo, los mayoristas se supone que reporten, de acuerdo a los delineamientos establecidos por el Departamento de Hacienda,
esa reducción, nosotros con el monitoreo que llevamos a diario en el departamento podemos verificar que esa reducción en efecto se dé, y a través de nuestros inspectores en la calle podemos determinar que ese efecto que se dé en el mayorista se traslade a la estación de gasolina y de la estación de gasolina al consumidor. Cuando digo 2 semanas me refiero es que es aproximadamente el lapso de tiempo que transcurre en el que podríamos decir que de la totalidad o un % grande de estaciones de gasolina compró gasolina a ese precio nuevo. Claro, esto me contesta la próxima pregunta, y si no usted me corría, pero el secretario, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolinas tenía la expectativa de que hubiese una especie de crédito por la gasolina que ya se compró, porque claro, los detallistas ya compraron gasolina. Quiere decir que no habrá tal crédito, sino que se estará sintiendo el efecto una vez se compre la gasolina después de la entrada en vigor de la reducción del arbitrio. Exactamente, y respondiendo a la preocupación que tú traes, esa es una de las cosas que se supone o se espera que se trabaje a nivel de carta circular de la agencia correspondiente, porque lo cierto es que en la industria en general todos ya tienen algún tipo de inventario que ya pagó esa crudita, así que hay que crear habría que crear un mecanismo, eso es lo que nosotros hemos dicho en distintos foros, habría que crear un mecanismo para que eso ocurra de inmediato. Y usted está en récord, usted ya desde hace meses había dicho, bueno, ojo con esto, porque si no se da un crédito para la gasolina comprada, no se va a sentir de inmediato, usted lo había advertido. Lo que parece es que no se dio eso antes de la aprobación de la legislación. Bueno, lo cierto es que la propia legislación establece, le da espacio a las agencias correspondientes para que no delimite algún mecanismo y se le da en ese sentido facultad delegada para, mediante reglamentación, se cree algo que atienda a este asunto en particular. ¿Y esa responsabilidad delegada para crear el mecanismo que provea un crédito a los detallistas recae sobre quién? ¿Sobre usted? No, DACO no maneja impuestos y en ese sentido nosotros le damos deferencia a la agencia correspondiente, ¿no? La obligación del DACO con respecto a la moratoria de la crudita es mantener la orden de congelación vigente por el término que dure esa exención, y eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo, fiscalizando que en ningún renglón del mercado, sea mayorista o detallista, aumente su margen de ganancias para tratar de acaparar algún % de esta exención. Claro, o sea que DACO lo que se va a encargar aquí, su único rol es fiscalización. ¿Quién se encarga entonces, secretario, de la parte de crear el mecanismo para que haya un crédito por la gasolina comprada, por ejemplo? ¿Cuál es la agencia llamada? Le damos deferencia a la agencia correspondiente para que... Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la agencia correspondiente? Es que eso es lo que no tengo claro y probablemente la audiencia tampoco. No. Ya queda claro que no es el DACO. El Departamento de Hacienda, obviamente, que es quien maneja la política pública tributaria en Puerto Rico. O sea, que Hacienda, en la medida en que Hacienda pueda establecer el mecanismo para darle un crédito a las gasolineras que ya compraron gasolina al precio sin la exención, en esa medida es que se va a poder ver reflejado el precio en bomba. No, siempre se ha reflejado, o se supone que se va reflejado de alguna forma u otra, y yo siempre he explicado, Julio, de que obviamente va a depender de diversos factores, y me explico, el mercado está volátil, a veces sube, a veces baja, lleva 2 días bajando, probablemente esto no se mantenga, ¿no? Ese ahorro siempre va a estar ahí, se puede constatar y se puede medir. Ahora, el efecto de cómo lo sintamos los consumidores depende de varios factores, y me explico, si de momento el mercado internacional aumenta, vamos a decir, 10 chavos de un día para otro, obviamente 10 menos 4 que se representarían en la crudita son 6. Y aunque el efecto está ahí, probablemente lo que veamos es un aumento, pero está ahí, porque aumentó menos de lo que se esperaba. Ahora, si el mercado se mantiene igual, serían los 4 centavos según establecido, o si el mercado está a la baja como ha estado durante 2 días, pues el ahorro es mayor. Así que depende de esos factores, pero siempre se va a poder medir cuánto ahorro hay. Claro, pero me refiero a la parte de ver, la gente tiene la expectativa, secretario, de que se aprobó la crudita. Esto es bastante técnico y la gente no necesariamente sigue el detalle, la minucia de la legislación y el efecto. Entonces la gente puede tener la expectativa de que, y el gobernador la firmó, se anunció que la firmó, pues yo voy a echar gasolina ahora en la mañana y de inmediato voy a ver la reducción. Eso no va a pasar, eso no es ahora. No, primero tienen que pasar 2 semanas y luego también, en el caso de si ya la gasolinera tenía gasolina comprada
previo a la entrada en vigor de este alivio, va a depender de que Hacienda elabore un reglamento. Sí, no, tienen que ocurrir varias cosas, obviamente, para que ese mecanismo se pueda instrumentar y se pueda ver reflejado la moratoria a la crudita y que se sientan los consumidores. Sí, no es que hoy ya se siente el alivio, ¿no? Claro, oiga, la pregunta que corresponde, y estoy seguro que muchos de la audiencia la tienen, es, ¿no se nos pasarán los 45 días y los procesos se quedan en el limbo y entonces disfrutamos del arbitrio, de la exención en el arbitrio por menos tiempo? Perdón, Julio, no te escuché, discúlpame. Y que estoy seguro que mucha gente puede estar pensando, caramba, si todavía tienen que pasar todas estas cosas para que se vea reflejado el alivio, ¿no será que se nos pasan los 45 días que establece la moratoria y no vemos nada o lo vemos por menos tiempo? O sea, no, obviamente lo que establece la resolución conjunta es que son 45 días a partir de que se cree o que se instrumente la moratoria. Siempre van a ser 45 días, no importa cuándo empiece, ¿no? Y de hecho, la resolución conjunta establece una prórroga de 45 días adicionales y se establecen con ciertas métricas, pero siempre van a ser 45 días, empiecen 2 semanas, empiecen un mes o empiecen mañana. Muy bien, así que importante tener eso en mente a partir de esas 2 semanas y luego en el caso de aquellos que tengan que esté el tema de la elaboración de este reglamento, a partir del momento en que entra en vigor, ahí es que corren los 45 días. No antes. Siempre los 45 días, independientemente, Julio, y déjame aclarar un poquito, 2 semanas es el estimado de que se sienten bomba, pero no significa que sean 2 semanas a partir de hoy, ¿verdad? Que eso quede claro, no estoy poniendo término a ninguna agencia particular, son 2 semanas que se sienten toda la industria y que se pueda constatar de esa forma a partir de que se inicie el proceso, ¿no? Pero sí, es un estimado. Claro, no es un estimado, simplemente un estimado. Que quede claro. Bueno, claro. Secretario, gracias como siempre, muchos saludos para usted. Siempre va a verle, Julio, muchos saludos, bonito día. ¿Qué nos dice el secretario del Trabajo? Nos acompaña precisamente a esta hora el funcionario, el secretario Gabriel Maldonado, para hablar con él sobre varios asuntos, ¿no? Muy buenos días, secretario, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy buenos días, todo bien usted, gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, antes de entrar a hablar de la reforma laboral, me parece que están ustedes anunciando una feria de empleos para jóvenes. Deme detalles sobre eso para que aquel que está escuchando y vea una oportunidad en estos empleos, pues le dé una oportunidad. Miren, eso es así. Mañana, jueves 16 de junio, vamos a estar celebrando la Feria de Empleo de la Escuela Tu Primer Trabajo. El propósito de esta feria es brindar opciones de trabajo para jóvenes entre las edades de 16 y 21 años, tanto de empleo de verano como durante el semestre. Se va a estar realizando en el Coliseo Mario Quijota Morales de Guaynabo y el horario será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Mañana, 16 de junio. Esto es parte de varias iniciativas de política pública de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, que van dirigidas a que los jóvenes de todo Puerto Rico puedan identificar áreas de interés e insertarse en el mercado laboral, con todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Pero empezando por el valor del trabajo, pero también pudiendo identificar intereses y desarrollando destrezas desde una temprana edad, que la expectativa es que lo puedan ayudar a lo largo de sus respectivas carreras, ¿no? Una vez se inserten formalmente en el mercado laboral fuera de ser estudiantes. Los jóvenes que quieran participar de esa feria, ¿cómo pueden hacerlo? No, miren, lo más importante es que lleguen. Lo más importante es que lleguen. Simplemente llegar. Sí, simplemente llegar. O sea, obviamente, si tuvieran un resumen del día, pues excelente, pero la realidad es que no, ¿verdad? No es un requisito para ellos. Lo importante es que vayan. En el caso de los que sean menores de edad, importante acudir obviamente con sus padres. Y nosotros vamos a tener personal allí del negociado de normas del trabajo, que es el componente del departamento que se encarga de orientar y procesar permisos de autorización para que menores de edad puedan trabajar, ¿verdad? Para pagar permisos libres para proveer estos servicios y asegurarnos de que todo aquel joven que sea menor de edad y que interese obtener un empleo como parte de la feria, pues que así pueda obtenerlo y tener el paquete completo de servicios allí, ¿no? Muy bien, dicho eso. Oiga, aprovecho para preguntarle, secretario, hemos estado conversando con múltiples patronos, ¿verdad? Yo creo que con todos los que he podido conversar de todos los sectores y me dicen que sigue habiendo un problema enorme para poder conseguir empleados. Que inicialmente los patronos pensaban que era un tema que estaba relacionado a las ayudas federales por pandemia, pero esas ayudas hace mucho que ya no están en el panorama. ¿Qué piensa usted que ocurre? ¿El mercado laboral cambió para siempre?
Mira, sí, o sea, el mercado laboral ha cambiado. El COVID-19 y los pasados 2 años ciertamente tuvieron un efecto de gran relevancia para lo que es el mercado laboral y el comportamiento del trabajador y de los mismos patronos en términos de cómo se desarrollan esta dinámica de empleo, ¿no? Yo sí siempre me gusta aclarar, o sea, definitivamente estamos conscientes de que yo diría, como usted dice, o sea, virtualmente todos los patronos en todas las industrias y a todos los niveles de la organización han mostrado que hace una falta de empleados increíbles para sostener sus operaciones. Pero lo cierto es que, por otro lado, nosotros estamos experimentando unos números, ¿verdad? Una tasa de desempleo histórica que nunca antes se había visto en Puerto Rico, de 6.4%, y unos números de participación laboral, actualmente 44.1%, y de personas empleadas que no se veían desde hace más de una década. Claro, y a eso voy porque ¿verdad? Las dos cosas no son excluyentes. O sea, lo que quiero plantear es que la gente no necesariamente está yendo a trabajar a donde trabajaba antes, pero en algún lugar está trabajando, ¿no? ¿A dónde se ha ido esa gente que ya no quiere trabajar, digamos, en retail, en supermercados, en tiendas, en servicio? Esa gente ya no quiere trabajar ahí porque es un hecho, lo dicen los patronos, pero ¿dónde se fueron a trabajar? Sí, bueno, las encuestas que nosotros hacemos no identifican dónde exactamente que se fueron a trabajar, pero uno sí va viendo diferentes comportamientos en industrias. Por ejemplo, cuando uno compara año por año, pues uno ve que hay incremento en manufactura, en servicio, y en turismo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la economía del visitante, y en otras áreas que tal vez ese aumento año por año se ve más marcado que lo que se ve en la industria de retail o de restaurantes, por ejemplo, que sabemos que son, claro, ¿verdad? Dos industrias que han sido bien vocales en cuanto a eso. Pero la realidad del caso es que, ¿verdad? A mí siempre me gusta decir que esto es un buen problema para resolver, porque si bien es una necesidad que tienen los patronos hoy día, pues miren, la realidad es que la mayoría de nuestra historia nosotros hemos tenido el problema de que tenemos más trabajadores que empleos disponibles, ¿no? Ahora mismo es al revés. Así que en ese sentido, bueno, implica que hay actividad económica, claro, y implica que hay creación de empleo, así que sí, que tenemos que suplir la demanda del mercado laboral, pues sí, es cierto. Pero claro, la pregunta, secretario, es ¿qué debe hacer? Claro, la pregunta que debe hacer, la pregunta que corresponde, me parece, es ¿qué tiene que ocurrir para que todos esos empleos que están disponibles sean ocupados con personal? Porque hasta ahora las industrias han tenido un enorme reto para reclutar. Y yo supongo que es que tiene que haber un cambio en algún lugar, ¿verdad? Usted dice que el mercado laboral cambió. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que esas posiciones que no se llenan puedan ser llenadas? Pues miren, sí, a eso iba un poco en términos de cómo es que el COVID-19 ha evolucionado lo que es la dinámica del empleo. Es un conjunto de factores, ¿no? Por ejemplo, siempre el tema de la compensación va a ser importante, pero tampoco es el único. Hay otros temas de otros beneficios, desarrollo profesional, reconocimiento en el trabajo, el pago de plan médico para el caso de que no se pague, el trabajo remoto híbrido. Claro, eso no va a aplicar a todo tipo de patronos ni a todo tipo de puestos, ¿no? Así que cada patrono tiene que hacer su propio ejercicio para identificar qué alternativas desde el punto de vista económico y otro tipo de beneficios que puede ofrecer. En efecto, ¿verdad? Si sus capacidades se lo permiten, pues la exhortación es que lo hagan. Que así lo hagan, claro. Pero sí, siempre me gusta reiterar que esto pues no puede ser un mecanismo obligatorio porque depende de cada patrono, de sus operaciones y de ese empleo particular que se está contemplando ofrecer X o Y beneficios. Claro. Pero, secretario, en otras notas, de lo que usted ha visto de cómo quedó la legislación de reforma laboral, ¿hay algo que deba evitar que el gobernador la firme? Pues miren, el gobernador ciertamente cuenta, ¿verdad?, como parte del ejercicio de evaluación de cualquier medida legislativa. Él recibe el insumo de diferentes lugares, tanto del gobierno, ciertamente el secretario, ¿verdad?, del Departamento del Trabajo es uno que tiene mucho peso en una legislación laboral, pero también del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, también de las diferentes asociaciones privadas, reconociendo que la Junta Fiscal de Supervisión Fiscal se expresó en torno a esta medida, pues estoy seguro que también tiene que tomar en consideración lo que sería cualquier alegación de impacto fiscal que pudiera tener, así que ahí también entraría la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, por dar ejemplo. Pero es el cúmulo, ¿no? El conjunto de todas estas recomendaciones que el gobernador se lleva consigo y, a fin de cuentas, se realiza un ejercicio para tomar una determinación que sea en beneficio de Puerto Rico.
Así que, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues yo no le puedo asegurar que nada real. Claro, pero y de hecho, históricamente el secretario del Trabajo hace sus propios análisis. ¿Usted cree que es una buena o una mala reforma laboral? Independientemente de lo que diga el gobernador. Nosotros creemos que está bien, y eso iba ahora. O sea, el término de lo que es el Departamento del Trabajo, al igual que hemos expresado durante todo el trámite legislativo del proyecto de la Cámara 1244, que de hecho lo trabajamos desde su inicio con el liderato de la Cámara de Representantes para atender las preocupaciones que tenía el gobernador en aquel momento con el proyecto anterior, que era el que fue vetado, que fue el proyecto de la Cámara 3. Y lo hemos apoyado durante todo el proceso, ¿no? Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Así que nosotros, ¿verdad?, desde la perspectiva laboral, entendemos que el producto final, que está ante la consideración del gobernador, pues sí cumple con nuestras expectativas como Departamento del Trabajo, y en ese sentido, pues no tenemos objeción, ¿no? Pero como mencioné, pues esto es ¿verdad? Ya a la hora de la firma como tal, pues es un ejercicio que involucra otras consideraciones, además del Departamento del Trabajo. Cómo no. Gracias, secretario, por estar con nosotros. Muchos saludos. Vamos a conversar con el senador Vargas Vidot. Buenos días, senador. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Bien, saludos. Gracias por estar con nosotros en estos minutos finales. Quería conversar con usted sobre el tema de esta joven, Shanet Colón Ponce, y las circunstancias de su muerte. Ayer usted recibió a los familiares en esta marcha que tuvieron hacia la fortaleza, pero que se detuvo en el Capitolio. Y usted ha estado hablando, lo mismo el senador Henry Newman, sobre esta tasa tan alta de muertes violentas dentro de las cárceles del país. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado en este caso y si hay un problema mayor, ¿verdad?, que trasciende a esta joven? Lamentablemente, toda muerte es lamentable, y lamentablemente la muerte de Shanet no es una excepción. Pero, sin embargo, a veces con situaciones críticas viene un ángulo de redención, y es que yo creo que la insistencia de los familiares, una insistencia que ha sido puntual y que ha sido, que me parece a mí que es una expresión riquísima de lo que es la democracia participativa, esa insistencia apasionada de reclamar una información que no sea incongruente, inconsistente con lo que ellos saben, nos ha llevado a hacer acciones muy precisas que inclusive antes de empezar a investigar ya la gente está como hablando como un loro por ahí, así que en realidad... ¿Ustedes ya empezaron una investigación, senador? ¿Ustedes ya la empezaron? Ya nosotros hace 2 días se emitieron algunas 5 o 6 requerimientos de información oficiales de parte de la comisión nuestra y de la comisión del senador Henry Newman, que ha sido un participante abierto, no está de afuerita. Además de eso, hemos estado rescatando información que parece ser fragmentada en muchos lugares, y hemos estado en una mesa analizando críticamente la información que recibimos, tanto de personal que estuvo que anónimamente ha querido ofrecer algún tipo de información, como de familiares de reclusos, la familia, y uniendo todos los cabos para que nuestra próximo paso, que es una vista pública, en esa vista pública podamos entonces trabajar. Habrá una vista pública. Senador, aquí parece haber un problema de fondo que no solamente afecta a corrección, sino a otras agencias, y es que no hay personal en ningún sitio suficiente para nada. Decía Jesús Manuel Ortiz que, según su investigación en la Cámara, hay por lo menos 1,000 oficiales correccionales menos en corrección, que son los que garantizan que haya vigilancia en cada módulo. Por ejemplo, en este módulo supuestamente había una oficial que doblaba turno y que tenía 3 módulos a su cargo. O sea, ¿una agencia puede operar sin personal? Eso es un elemento que se toma en consideración, porque a veces que queriendo uno buscar culpas inmediatas pasa por encima de elementos estructurales de un sistema malo de gerencia, de un sistema que no está funcionando adecuadamente. Pero yo creo que el asunto de que no tengamos el personal, o no exime a la secretaria ni exime al gobernador de hacer todo lo posible por cumplir con un deber constitucional, porque a diferencia de la salud, en el caso de corrección, claro, la Constitución obliga a la corrección y a la rehabilitación. Claro. Nadie tiene que pagar por su vida las negligencias de alguien que pudo haberse asumido, y yo creo que en este caso el sistema médico del sistema correccional es un desastre, y eso yo quiero corroborarlo, y me parece que hay muchas cosas que deben atenderse. Los mismos oficiales de corrección siempre han insistido
el maltrato que están teniendo y en la forma abusiva que son sus condiciones laborales. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y todo eso yo garantizo que va a salir, porque yo no le tiro toallas a nadie. Cómo no. Senador, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos para usted.